Pensamiento europeo eh, destacado entre los siglos XIX y el primer tercio del siglo XX. Georges Valois no fue filósofo, fue político francés, fundador de Les Fachines de 1925, que fue artista en su país. Bueno, pues, eh, lo que surgió en Europa en los años 20 después de la Primera Guerra Mundial, crisis económica, crisis social, crisis institucional que provocó la subida al poder de regímenes totalitarios por todo el continente. Ramiro Ledesma Ramos fue filósofo, ensayista y político jonista español, figura clave en la articulación intelectual del fascismo español y fue director de La conquista del Estado de 1931, un filósofo, bueno, pues, estuvo cercano con el pensamiento eh, de extrema derecha, del fascismo en España y bueno, pues fue una de las principales figuras del pensamiento más cercano a regímenes totalitarios. Georges Sorel fue filósofo y teórico del sindicalismo revolucionario francés, conocido por su noción de la violencia como factor determinante en el proceso histórico, y ha sido considerado como uno de los introductores del marxismo en su país, en Francia, con la obra Reflexiones sobre la violencia de 1908. Sorel es un declarado además marxista, cogió bueno, los postuladores del marxismo, y hay que decir que, claro, el único factor al final que utiliza en torno a su pensamiento el propio Sorel es utilizar la violencia como proceso histórico. Es decir, el fin es la violencia. Que es al final igual que se utiliza en el extremo de la derecha como en el extremo de la izquierda. Es decir, el fascismo, el comunismo, el nazismo, es decir, el nacionalsocialismo. Los regímenes totalitarios, el único objetivo es utilizar la violencia. Algo, pues, que es totalmente contrario al pensamiento democrático y bueno, pues son posturas, y bueno, viendo sobre todo lo de, bueno, el filósofo Ledesma, desde España, que fue intelectual en torno al fascismo español, bueno, pues Sorel es el intelectual al final del marxismo en su país, que lo penetró en Francia, y bueno, pues que junto a otras figuras, pues bueno, el fascismo, el comunismo, el nacionalsocialismo, penetraron y subieron al poder en Europa entre los años 20 y 30 del siglo pasado. Oswald Spengler fue filósofo e historiador alemán, cuyos intereses incluían las matemáticas, la ciencia y el arte, y las relaciones de estas con su teoría orgánica de la historia. La obra es La decadencia de Occidente de 1918. Postula que las culturas y las civilizaciones humanas son similares a las entidades biológicas, cada una con una esperanza de vida limitada y un ciclo predecible y determinístico. La civilización y las culturas están unidas a la biología, es decir, el ser humano, aunque se encuentre en urbanizaciones o en urbes, el ser humano por su nacimiento es biológico. Entonces, la biología lo que hace es limitar una serie de vida que tienen pues, los seres humanos, un ciclo que al final es predecible, es verdad, porque el ciclo que tenemos se predice, es decir, eh, prácticamente nosotros tenemos X años que vivimos en el mundo y tenemos también un ciclo determinístico, es decir, que está determinado. Esto no quiere decir que nosotros tengamos una vida en torno a nuestras limitaciones personales. Eso ya es psicológicamente, ¿no? Lo que te habla al final Spengler es de que la biología y las relaciones sociales están unidas y que el ser humano tiene una vida determinada, predecible, limitada, es decir, que tiene X años que es al final como cualquier animal que vive en la tierra o cualquier ser vivo. Es decir, incluso hablando de animales, plantas, es el mismo ejemplo. Las plantas tienen una serie de ciclos, un ciclo que puede ser predecible, determinístico, que es limitado, pues una planta igual, un animal igual y un ser humano igual. Y nada tiene que ver con la limitación psicológica, porque eso es otra cosa. La limitación psicológica es los límites que nos ponemos nosotros mentalmente o de la mentalidad. Que si no queremos, que si decimos que esto no lo vamos a conseguir, pues al final se hace realidad. Entonces, si tú quieres conseguir algo, pues luchas y bueno, trabajas, más que luchar, bueno, aparte de eso es mejor trabajarlo y luego también, bueno, se lucha por tus convicciones.
Pero lo que te habla al final Spengler es nada tiene que ver con la limitación. No, es la limitación biológica, nada más. Que tiene un ciclo predecible y determinístico y que al final nosotros tenemos una vida limitada, predecible y determinística. Es decir, estamos determinados por X años y que es lo que vamos al final a vivir en este mundo. Y bueno, pues es al final el ámbito biológico y social, que va todo unido. Pero no quiere decir nada con los límites psicológicos nuestros que nos pongamos. No, es el límite biológico que tiene el ser humano como el resto de seres vivos que existen y que existieron a lo largo de la historia y de la Tierra. Y con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la filosofía y el pensamiento occidental, sobre todo europeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Adiós.